Hola, mi nombre es Catalina Lodilinski, yo soy doctora en Biología, investigadora del CONICET y trabajo en el área de investigaciones del Instituto. Hoy nos volvemos a encontrar para hablar sobre los fibroblastos y los macrófagos asociados a tumores. El cáncer surge por una acumulación de mutaciones en las células tumorales, pero tanto la progresión de la enfermedad como las respuestas a las distintas terapias están fuertemente moduladas por células a priori no mutadas dentro del microambiente tumoral. Los últimos años han sido testigos de una gran expansión en la investigación sobre fibroblastos asociados al cáncer. Estas células son capaces de modular la metástasis mediante síntesis y remodelación de la matriz extracelular, producción de factores de crecimiento, y estas células también influyen en la angiogénesis, en las propiedades mecánicas del tumor, modulan el acceso a fármacos y a cómo el tumor responde a los tratamientos terapéuticos. Más recientemente ha habido una apreciación creciente de la capacidad de los fibroblastos asociados a tumor en modular el sistema inmunológico. Se están explorando distintas vías para mejorar las terapias contra el cáncer, tomando a los fibroblastos asociados a tumor como blancos terapéuticos, ya sea modificando su número, subtipo o funcionalidad. Sin embargo, la investigación en esta área enfrenta numerosos desafíos, sobre todo porque los fibroblastos asociados a tumor pueden tener efectos tanto pro como antitumorales. En la fisiología y desarrollo normal, los fibroblastos son la mayor fuente de tejido conectivo de la matriz extracelular, del cual ahora hay evidencias de que su función es modificada con la edad. Son también esenciales en la reparación de los tejidos, volviéndose activados luego de un daño o injuria tisular. Durante la reparación de heridas, los fibroblastos activados pueden producir TGF-beta y adquirir un fenotipo altamente contráctil, asociado a la expresión de actina de músculo liso. En este estado, los fibroblastos pasan a ser llamados miofibroblastos. Tanto en la homeostasis normal como en el proceso de reparación de heridas, participan activamente en el diálogo con el epitelio adyacente, influenciando incluso el comportamiento de la población de células epiteliales progenitoras. Pueden promover la angiogénesis vía la producción del factor de crecimiento endotelial vascular y coordinar la función con el sistema inmune en la producción de citoquinas. Los fibroblastos juegan un rol estructural dentro del sistema inmunológico. Las células reticulares fibroblásticas dentro de los ganglios linfáticos pueden generar conductos de matriz extracelular, favoreciendo el tránsito de antígenos potenciales y los cuales sirven como caminos para la migración leucocitaria, lo que favorece una vigilancia eficaz. Además, promueven la tolerancia inmunológica mediante la expresión y presentación de antígenos que normalmente se encuentran restringidos en los tejidos. Una clasificación propuesta de subtipos de fibroblastos se basa en su funcionalidad. Tras la activación de los fibroblastos inactivos, estos dan lugar a fibroblastos activados normales, como los involucrados en los procesos de reparación que se mencionan como NAF, the Normal Associated Fibroblasts. A su vez, estos pueden tener una activación basada en la señalización dependiente del contexto en subtipos funcionales distintos. El F1 y el F2, ambos restringidos a tumor, podrían ser distintos dependiendo del contexto, pero con potencial intercambio entre ellos. Se propone que un tercer subtipo puede incluir fibroblastos asociados a tumor especializados en la secreción de una batería de factores que influyen en la inmunidad tumoral, la angiogénesis, la proliferación de la célula neoplásica o su latencia. El subtipo F4 podría estar definido por la matriz extracelular que produce, cuál es su capacidad de remodelar el contenido de la matriz extracelular del microambiente tumoral. Los subtipos pueden adquirir
marcas epigenéticas específicas para definir su función. El autor de este review, Raghu Kalluri, describe a los fibroblastos en varios pasos. Los fibroblastos en A, los fibroblastos inactivos o en reposo, que se identifican como células individuales en forma usada en el espacio intersticial rodeados de matriz extracelular fisiológica. B, la respuesta a la lesión tisular y los estímulos asociados, los fibroblastos inactivos se activan de forma reversible para facilitar la reparación y regeneración de tejido. Los fibroblastos activados normales, NAF, presentan alta expresión de actina de músculo liso y bimentina y adquieren forma típica estrellada, junto con una producción aumentada de matriz extracelular y reordenamientos del citoesqueleto, adquieren propiedades contráctiles. Las funciones adquiridas se asocian con síntesis y secreción, aumentando además funciones migratorias. La reversibilidad de tal activación puede estar mediada por la reprogramación o apoptosis de los fibroblastos activados asociados a la cicatrización de heridas cuando la reparación del proceso se completa. C. Los fibroblastos activados pueden aumentar aún más su fenotipo secretor, su capacidad de remodelar la especializada matriz extracelular y presentan una componente de activación autócrina, una función de señalización y moduladora dinámica. Este proceso está asociado con estímulos perjudiciales, persistentes e incesantes, como el desarrollo de las lesiones cancerosas. La regulación epigenética puede limitar a la regresión de tales estados activados. Dichos fibroblastos asociados a fibrosis y asociados al cáncer adquieren propiedades proliferativas exacerbadas y son una población funcionalmente diversa, lo que se suma a la complejidad dinámica del entorno microambiental fibrótico y la evolución tumoral. Los fibroblastos inactivos o en reposo generalmente se detectan en las áreas del estroma intersticial entre las capas de parénquima funcional en tejidos adultos. Se detectan como células delgadas y alargadas, con extensiones en el frente y atrás y una forma fusiforme. La mayoría de los tejidos, especialmente la piel humana y las orejas y la cola de los ratones, se pueden digerir y colocar en medio cultivo de tejido sobre una superficie de plástico para obtener a partir de ahí un cultivo de fibroblastos. Por otro lado, los fibroblastos activados pueden ser muy heterogéneos con distintos patrones de expresión según los diferentes tejidos. ¿Qué es un fibroblasto asociado a tumor y cómo se genera? Para considerar primero cómo se generan los fibroblastos asociados a tumor, es importante intentar definirlos. Muchas de las mismas características que surgen para los fibroblastos normales también se aplican a los CAF. Al analizar muestras de biopsias de tejido, la visión más simple es que las células sean negativas para marcadores epiteliales, endoteliales y leucocitarios. Es decir, se los clasifica de alguna manera por descarte de otros marcadores. Además, presentan una morfología alargada y sin las mutaciones que se suelen encontrar en las células cancerosas. Esto es importante porque excluye las células neoplásicas que han sufrido una profunda transformación epitelio-mesenquimatosa. En la práctica, la exclusión del linaje es típicamente combinado con positividad para un marcador mesenquimal, que suele ser la bimentina. Sin embargo, esto puede no ser suficiente para excluir otras estirpes mesenquimales como los pericitos o los adipocitos. Este esquema resume las funciones de los fibroblastos asociados al cáncer y los mecanismos mediante los cuales se logran. Los que están marcados en azul indican las funciones biológicas que se regulan y los otros indican los procesos y mecanismos que conducen al control de la función. Las líneas conectan los mecanismos con funciones. Tanto la remodelación de la matriz como la producción de factores solubles contribuyen a aumentar la invasión de las células tumorales. Los
factores solubles también contribuyen a cambios en el crecimiento tumoral y el microambiente inmunológico, que también se ve afectado por el estado metabólico alterado del tumor. Se ha propuesto entonces a los fibroblastos asociados a tumor como blancos terapéuticos. Muchos estudios de pacientes han documentado cómo el número o la función de estos CAF se asocia a la progresión tumoral y por lo tanto poder apuntar a los CAF representaría una atractiva adición al conjunto de terapias antitumorales. Otros mecanismos específicos como el bloqueo de la señalización del TGF-beta que activa a los CAF o es producido por ellos, está siendo estudiado actualmente. Esta tabla resume los ensayos clínicos que involucran la función de los CAF en su mecanismo de acción. Sin embargo, la amplitud de funciones de estos fibroblastos y su posible interconvertibilidad de subtipos, es decir, su plasticidad, plantea un gran desafío. El beneficio de estas terapias podría requerir enfocarse en el subtipo de fibroblasto o su reprogramación, es decir, su conversión de CAF a un fibroblasto normal o un fenotipo CAF antitumoral. Esto destaca la importancia de definir los subtipos de fibroblastos y sus interrelaciones. Una estrategia atractiva es hacer que los CAF sean más normales. Un ejemplo de este enfoque es proporcionada por la activación del receptor de la vitamina D en el cáncer de páncreas. El tratamiento con un ligando del receptor de la vitamina D hizo que las células estrelladas activadas volvieran a un estado en reposo y menos agresivo. A medida que el tumor va evolucionando, surgen complejas interacciones entre las células tumorales y las no tumorales del hospedador. La respuesta del hospedador es conocida como reacción desmoplástica, estroma tumoral o microambiente tumoral. Como una de las características principales de los fibroblastos activados es la producción y secreción de colágeno, las técnicas de coloración útiles para evaluar el grado de activación estromal se basan en colorear esta proteína. Por ejemplo, la coloración de Assan, similar al tricrómico de Masson, el rojo Picrocirius y la inmunohistoquímica de actina de músculo liso y FAP, que es la proteína de activación de fibroblastos. Los CAF y su secretoma remodelan el estroma tumoral. La matriz extracelular está activamente remodelada por los fibroblastos asociados a tumor. Las funciones secretoras median la reprogramación del sistema inmune y la activación autosostenida, es decir, por efectos parácrinos, también puede promover y restringir el crecimiento, supervivencia o resistencia a las terapias de las células neoplásicas. La reprogramación metabólica en los fibroblastos asociados a tumor también puede alimentar la matriz extracelular y mejorar la adaptación de las células cancerosas a un tumor en crecimiento. Los CAF también inducen fuertemente la angiogénesis tumoral, la cual afecta indirectamente el reclutamiento y la activación de células inmunes y las propiedades migratorias e infiltrantes de la célula neoplásica. La molécula de adhesión intercelular 1 y CAMP1 que se expresa en CAF puede servir como sitio de anclaje o docking para la activación o represión de células inmunes. Además, la expresión de PDL1 y PDL2 en los fibroblastos puede mediar funciones inmunosupresoras. El secretoma de los fibroblastos ejerce un potente efecto de remodelación sobre la inmunidad tumoral, afectando el reclutamiento y activación de las células inmunes innatas y polarizando la respuesta inmune adaptativa. Quería mencionar esta característica del estroma tumoral, ¿sí?, que ya vimos en la clase anterior de la cascada metastásica, en el módulo anterior, pero ahora desde un punto de vista del estroma, ¿no es cierto? Así como en el estadio inicial de la tumorigénesis o incluso en el tejido normal,
se observan las fibras de colágeno con un fenotipo bien curvado, ¿sí? Y que estos paquetes de colágeno se vuelven rectos, ¿sí? Asociados a la zona de infiltración. En este trabajo se cuantifica, ¿sí? la cantidad de colágeno medido por una técnica de coloración asociado a los estadios, o sea, o a tejido normal, al carcinoma ductal en la patología mamaria y al carcinoma invasivo. Y como pueden ver, el tejido desmoplásico está aumentado, ¿sí? O la cantidad de colágeno medido por la técnica de tricrómico está aumentado en los casos invasivos, en los casos infiltrantes, con respecto al carcinoma in situ. Y a su vez el carcinoma in situ está aumentado con respecto al tejido normal. Todavía está en discusión si primero se genera un estroma reactivo y eso induce la progresión tumoral o es la célula tumoral la que va induciendo la activación de los fibroblastos. En esta imagen se muestra lo mismo que les mencionaba, ¿no es cierto? O sea, el tejido normal o asociado al in situ con las fibras de colágeno bien curvas y el tejido tumoral ya avanzado con las fibras de colágeno bien rectas, remodeladas. Esto es consecuencia de todo lo que se llama el proceso de remodelación de la matriz. Saben que las metaloproteasas y las enzimas que están asociadas a la degradación y remodelación de la matriz extracelular están aumentadas, es decir, que por un lado la célula tumoral está dedicada a degradar la matriz extracelular, pero por otro lado hay una neosíntesis, o sea, una nueva fabricación de colágeno que tiene otras características, como por ejemplo esta linealización de las fibras, ya sea en su forma, que se vuelven más rectas, y en su ángulo o en el ángulo en las cuales se organizan con respecto al frente de invasión, que favorecería la progresión tumoral. Bueno, les quería mencionar este trabajo. Este trabajo es un artículo que salió publicado en Cancer Cell en el año 2018, principalmente por gente, bueno, casi todos veo, investigadores del Instituto Curie en París, Francia, que en este trabajo se caracterizan 4 grupos de fibroblastos asociados a tumor en cáncer de mama, donde cada subgrupo, cada subset, presenta distintas propiedades y niveles de activación. Hay 2 de ellos, los S1 y S4, que se acumulan principalmente en los tumores triple negativos. Los S1 promueven un ambiente inmunosupresor a través de un mecanismo que incluye varios pasos. Los CAF1 secretan la citoquina CXCL12 atrayendo los linfocitos CD4 positivos, CD25 positivos y reteniéndolos vía el OX40 ligando, PDL2 y HAM2. Además, los CAF del subset S1 aumentan la sobrevida de los linfocitos T y promueven su diferenciación a linfocitos con los antígenos CD25 high y FOXP3 high, o sea que sobreexpresan esas 2 proteínas. Además, en contraste con los S4, los S1 aumentan la capacidad de los linfocitos T regulatorios de inhibir la proliferación de los linfocitos T efectores. Estos resultados son consistentes con la acumulación de los linfocitos OXP3 en tumores triple negativos que presentan la acumulación de S1. Se los quería comentar, tienen ahí la cita, lo pueden leer entero, cómo, digamos, está avanzando en la clasificación, digamos, más en detalle de la población de los fibroblastos activados
y la asociación, la potencial asociación de cada uno de estos subsets de fibroblastos asociados a cada subtipo molecular, en este caso en el cáncer de mama, y la explicación de un fenotipo inmunosupresor. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de macrófagos, ¿sí? Los macrófagos, durante las primeras etapas de desarrollo embrionario, en realidad los monocitos se reclutan a partir de la médula ósea y luego viajan a los tejidos y los órganos a través de la circulación, donde se desarrollan y se diferencian macrófagos específicos de tejido. Tienen su origen a partir de los monocitos de sangre periférica, diferenciándose a macrófagos residentes al migrar a los tejidos. Son atraídos al sitio del daño tisular mediante estímulos quimiotácticos provocados por toxinas bacterianas o por los granulocitos producidos, secretados por los neutrófilos, que son los primeros en llegar. Algunos macrófagos residentes en los tejidos, es decir, que no derivan de los monocitos sanguíneos. Los macrófagos residentes reciben distintos nombres dependiendo del tejido en el que se encuentran. Por ejemplo, los macrófagos alveolares en el pulmón, los esplénicos en el vaso, los peritoneales, los gastrointestinales, osteoclastos en el hueso, la microglía del sistema nervioso, las células de Cooper en el hígado y esteocitos en el tejido conectivo. Los mecanismos de su origen y la autorrenovación, la proliferación, son todavía poco conocidos. Los macrófagos tienen numerosas funciones y participan en la remodelación tisular, inflamación, inmunidad, trombosis. Gracias a su capacidad fagocítica, llevan a cabo la eliminación de desechos celulares y además son importantes células efectoras de la respuesta inmune, dado que participan tanto en la respuesta inmune innata como en la adaptativa. En la innata, en particular, los macrófagos residentes proveen las defensas inmediatas contra patógenos y coordinan el proceso de infiltración leucocitaria. En esta diapositiva se resumen el papel de los macrófagos asociados a tumor con la progresión. Los macrófagos, promueven la tumorigénesis interactuando con las células tumorales a través de un bucle autócrino y o parácrino que potencia sus propiedades protumorigénicas. Dentro del microambiente tumoral, los macrófagos están involucrados en muchas actividades asociadas tanto al crecimiento, a la proliferación celular, como, obviamente la inflamación, la regulación del sistema inmune involucrando a otras poblaciones celulares, la angiogénesis, la invasión y la metástasis. Los macrófagos asociados a tumor pueden secretar quimioquinas y citoquinas que promueven el desarrollo de tumores. Por ejemplo, la interleuquina 6, la interleuquina 8, la interleuquina 10. Dentro de los mecanismos moleculares podemos mencionar a la inmunosupresión. La vía de señalización de PD1, PDL1 promueve la posibilidad de un escape inmune del tumor porque puede inhibir la función normal de los macrófagos. La vía SIRP-alfa CD47 es conocida como la señal de no me comas, mientras que las células tumorales con expresión de CD47 pueden reconocerse como células autonormales. Los componentes LILB1, el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y la microglobulina también es un mecanismo importante de escape de tumor. Por ejemplo, en cáncer de mama y en cáncer de ovario, CD24 en las células tumorales puede promover el escape inmunológico a través de la interacción de Siglec-10. Además, hay investigaciones que proponen que los macrófagos asociados a tumor pueden promover el desarrollo de los tumores a través de exosomas.
En este esquema les dejo un resumen de cada uno de los factores que liberan los macrófagos asociados a tumor y el impacto de cada uno de esos factores dividido, digamos, o aplicado a la función que induce. Bueno, hasta ahora mencionamos, digamos, los macrófagos asociados a tumor, pero que tienen un fenotipo protumoral. Resulta que existen en realidad dos grupos principales de macrófagos, o una clasificación, digamos, que los distingue de acuerdo a su mecanismo de activación y la función que genera, en M1 y en M2. Son los M1, los que están asociados a todos los procesos de infecciones bacterianas, producen una batería de citoquinas como la interleuquina 1, el TNF-alfa, expresan altos niveles de la óxido nítrico sintasa inducible y producen óxido nítrico y especies reactivas del oxígeno también. Están asociados a la respuesta inflamatoria y tienen una actividad principalmente antitumoral, ¿sí? Mientras que los M2, que producen interleuquina 10, la prostaglandina E2, arginasa, ¿sí? 1, en detrimento de la INOS, están asociados con las respuestas antiinflamatorias, ¿sí? A la remodelación del tejido, porque estos macrófagos también producen grandes cantidades de metaloproteasas y proteasas y factores, digamos, asociados a la degradación o la remodelación de la matriz extracelular, al proceso angiogénico, y son estos los que están asociados en realidad a la activación a los mecanismos protumorales. Obviamente no es blanco y negro, sino que existe, digamos, un degradé, o sea, un fenotipo, digamos, bastante, una línea continua entre un fenotipo y otro. Y de hecho está propuesto que este fenotipo es un fenotipo plástico, es decir, que la idea es interconvertir desde un M1 a un M2 o viceversa, dependiendo del contexto. Bueno, y acá es una diapo, digamos, que refuerza este mismo criterio de polarización M1 y M2, donde el M1 es típicamente caracterizado por la expresión de INOS y de las citoquinas que libera, y el M2 la arginasa y, bueno, obviamente también su panel de citoquinas asociadas. Bueno, y lo mismo, ¿no es cierto? O sea, refuerza la idea de que el M1 está asociado a los procesos de infección bacteriana, estimulan el sistema inmune y la producción de un determinado panel de citoquinas que llevan a la supresión tumoral. Y por el otro lado, el M2, que está asociado a la remodelación tisular y de la matriz, es proangiogénico y se lo asocia entonces a la promoción del tumor. En este trabajo, que bueno, ya tiene unos años, ellos estudian los macrófagos asociados a tumor polarizados hacia el fenotipo M2, y proponen, o observan, mejor dicho, que estos M2 están asociados con un peor pronóstico, ¿sí? Y que eso está asociado a la aceleración de la progresión tumoral en cáncer de pulmón. En esta tabla se resumen los ensayos clínicos cuyos tratamientos o cuyo blanco, digamos, es la modulación del macrófago, de las funciones macrofágicas. Incluyen anticuerpos monoclonales o drogas que targetean bloqueando distintas vías de señalización.
Hay varios tipos de tratamientos propuestos, como inhibir a los M2 para promover el crecimiento, inhibir a los M2, motivando motivando, digamos, la transición de los M2 hacia el fenotipo M1, mejorando la actividad fagocítica de los tumores y el refuerzo, bueno, de la activación de los macrófagos en el caso que corresponda. Sugieren que los macrófagos pueden participar en la regulación inmunológica, obviamente en las células tumorales, a través de varios mecanismos moleculares, y bueno, que hay que conocer muy bien cuáles son esos mecanismos para, obviamente, poder proponer los blancos terapéuticos adecuados. Bueno, y por último, para terminar, les quería comentar este trabajo que fue publicado por nuestro grupo, ya tiene varios años, pero es un lindo ejemplo de interacción entre las células, digamos, que forman parte del microambiente tumoral, el diálogo entre las células del microambiente tumoral no tumorales, ¿sí? En este trabajo nosotros, el background del trabajo es estudiar los mecanismos directos que tiene BCG. O sea, ustedes saben que el tratamiento de elección de los carcinomas in situ y de alto grado histológico en la vejiga es la instilación con BCG. Existe un montón de literatura que avala, digamos, o que no que avala, sino que estudia los mecanismos de la célula inmune bajo tratamiento con BCG y de cómo esta producción de citoquinas y sus mecanismos proinflamatorios ayuda a disminuir las recidivas en los pacientes, pero el trabajo o los mecanismos de acción de BCG sobre otras células del estroma, otras células del tumor que no sean las tumorales, no estaba descrito, ¿sí? Y lo que nosotros hicimos fue trabajar fibroblastos en cultivo, y lo que vimos es que los fibroblastos en contacto con la BCG aumentaban su actividad metabólica y aumentaban su capacidad proliferativa. Y lo que vimos es que eso lo hacía por la activación de algunas vías de señalización, como la vía de MAP quinasa y la vía de sobrevida de AKT. O sea que BCG tenía un efecto directo en la proliferación de los fibroblastos, induciendo su actividad metabólica y proliferativa. Al mismo tiempo, observamos que el tratamiento de BCG in vitro, ¿sí?, sobre las células inducía la activación del fibroblasto, porque aumentaba la expresión tanto de colágeno 1 como de actina de músculo liso. Y como los macrófagos son una de las principales, digamos, células inmunes involucradas en la reacción en el tratamiento de BCG, lo que hicimos fue trabajar con el medio condicionado de los macrófagos y tratar a los fibroblastos, ¿sí? Pero ahora no directamente con el bacilo, sino con el medio condicionado de un macrófago que había estado en contacto con la BCG. Y lo que vimos es que ese medio condicionado del macrófago, tratado con BCG, o sea, como un macrófago activado, inducía a su medio de cultivo algo que inducía la activación del fibroblasto. Es decir, que había un diálogo entre el fibroblasto y el macrófago tratado con BCG que inducía la activación del macrófago. Y acá les muestro el efecto que se ve de la reacción estromal, ¿sí?, por la coloración del tricrómico, donde aumenta, ¿sí?, el depósito de fibras de colágeno y la presencia de actina de músculo liso en los tumores
esto es un modelo de murino, por supuesto, tratados, o sea, inoculados intratumoralmente con BCG. Y además en el trabajo mejoramos la reacción de esa reacción estromal cuando inhibimos la producción del óxido nítrico. O sea que el óxido nítrico sería un efecto secundario no deseado y que cuando está inhibido por el tratamiento con el ename, que es un inhibidor de la producción de óxido nítrico, mejoramos aún más esa reacción desmoplásica, que nosotros consideramos que en este modelo, en este contexto, es positivo, porque lo que vemos es que está asociado con una disminución del tamaño tumoral. Es decir, que estos fibroblastos que están siendo activados por contacto directo de la BCG o por el diálogo, o sea, el medio condicionado de macrófagos o posiblemente otras células del sistema inmune, liberan debido a la inducción que le genera el tratamiento con BCG, mejora, ¿sí? Son fibroblastos que son de los buenos, digamos, o fibroblastos como de los normal-like que les mencionaba antes, que están asociados a el buen pronóstico, a la disminución del tamaño tumoral. Y después lo que hicimos fue evaluar, bueno, cuál era el factor soluble que el macrófago activado, ¿sí? Tratado con BCG, estaba liberando al medio y que impactaba en el aumento o sea, que inducía el aumento de la proliferación y de la activación de los fibroblastos. Y lo que hicimos fue o sea, repetir el mismo experimento en presencia de un anticuerpo bloqueante del FGF2, que lo propusimos como candidato porque es el Fibroblast Growth Factor, y efectivamente vimos que cuando tratamos a los fibroblastos con el medio condicionado de los macrófagos tratados con BCG, pero con un anticuerpo bloqueante del FGF2, esa inducción de la activación del fibroblasto estaba inhibida. Entonces proponemos BCG, además de tener su rol, digamos, directamente sobre, no directamente, sino activando el sistema inmune con todo lo que eso ustedes saben que conlleva, y además un efecto directo en la célula tumoral, que también lo hemos descrito en otros trabajos. En este trabajo proponemos que BCG tiene un efecto directo sobre los fibroblastos, induciéndolos hacia un fenotipo más normal o un fenotipo asociado a la reparación de heridas y no tanto a un fenotipo CAF o maligno. ¿Por qué? Porque estos resultados van asociados con una disminución del tamaño tumoral. Entonces proponemos que BCG lo que está haciendo es inducir en el fibroblasto una especie de cicatrización de herida, ¿sí? O que el fibroblasto esté asociado con ese mecanismo, y además proponemos que existe un diálogo entre el macrófago que está activado con BCG, que libera factores solubles como por ejemplo el FGF2, que activa al fibroblasto, y eso ayuda a que se cierre, digamos, y se cicatrice el tejido en asociación con la disminución del tamaño tumoral. Bueno, listo por hoy. Muchas gracias. Y bueno, en la primera diapositiva tienen mi mail por si tienen alguna duda. No duden en acercarse, en escribirnos.